¿Por qué los transformadores de impedancia tienen proporciones como 49:1 o 64:1? Bueno, vamos a tratar de entender esto desde el punto de vista de diagramas de circuito. Tenemos acá nuestra primera bobina, o la bobina de primaria del transformador, y la secundaria de esta forma. Acá lo que podemos tener entonces es una resistencia, una impedancia de carga, llamémosla C2 o ZL, y tenemos acá el voltaje 2 de este punto a este punto. Similarmente, en este lado de acá tenemos voltaje 1. Tenemos una corriente I sub 1 y tenemos otra corriente I sub 2. Tenemos una inductancia L1 y una inductancia L2 afiliadas a estas bobinas. Y entre estos dos amigos de acá tenemos nuestra magnetización o acoplamiento entre las bobinas. Bueno, bien, entonces vemos acá por análisis de circuito L1 de I sub 1 de T más el EMF que es contribuido por la corriente I sub 2 a través del término de magnetización. Y tenemos acá entonces V sub 2 o el segundo loop, L2 de I sub 2 de T más M por DI sub 1 de T. Y vemos acá los términos mixtos. Y más Z2 I2. Podemos decir que estos de acá son 0 en esta parte del circuito. Asumimos que la corriente es proporcional a E a la I omega T. Si hacemos esta asunción, o sea, de corrientes sinusoidales, podemos entonces simplificar un poco. Y lo que vemos acá es lo siguiente. V1 es igual a L1 por I omega I sub 1 más M por I omega I sub 2. Similarmente tenemos 0 es igual a I sub 2 por, L sub 2 por I omega I sub 2 más M por I omega I sub 1 más Z2 I2. Notamos acá de pasada de que tenemos I como la constante imaginaria y tenemos nuestras corrientes identificadas por los subscriptos, ya sea 1 o 2. Entonces eso debería de mantener todo en orden. 0 igual a L sub 2 por I omega más Z2 multiplicado por I sub 2 más M por I omega I sub 1. Perfecto. Entonces, de aquí llegamos a este punto de acá solo usando álgebra. Esto implica que I sub 2 es igual a menos I M omega I sub 1 dividido entre este término Z sub 2 más I omega L sub 2. Perfecto. Lo que ahora podemos hacer es tomar este resultado y ponerlo en este término I sub 2 para poder tener esta expresión solo en términos de I sub 1. Y lo que nos da es lo siguiente. V1 es igual a I L1 omega I sub 1 más, bueno, en realidad este es menos, I al cuadrado, M al cuadrado, omega al cuadrado por I sub 1 dividido entre este Z sub 2 más I omega L sub 2. Y estos de acá son iguales a I sub 1 Z sub 1, que estaba implícito en nuestro diagrama inicial. Aquí lo que podemos hacer es cancelar entonces nuestros I sub 1s y recibimos este resultado. Z sub 1 es igual a I omega L sub 1. Esto de acá es menos 1
y este menos 1 y menos 1 se va a positivo. Me había salteado este paso, pero lo estamos haciendo bien explícito de esta forma. Más omega cuadrado m al cuadrado dividido entre z sub 2 más i omega l sub 2. Este es un resultado bastante general y lo vamos a poner en su cuadrado rojo. Perfecto. Pero esta expresión está en términos de m, de la magnetización. Vamos a ver cómo podemos simplificarlo un poco. Y tenemos también términos imaginarios, no de una forma muy clara. Entonces podemos hacer esta multiplicación cruzada, L1 multiplicada por Z2 más I omega L2 dividido entre, bueno, vamos a poner acá más omega cuadrado M cuadrado, dividido entre este denominador Z sub 2 más I omega L sub 2. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora lo que podemos hacer es hacer este truco de multiplicar por 1. Y como siempre vamos a usar un 1 definido de una forma un poco rara. Vamos a decir Z2 menos I omega L2 dividido por la misma cosa en el denominador. Entonces lo que esto nos da es lo siguiente. Esto nos da que este término por este término de acá nos da el siguiente denominador. Z sub 2 al cuadrado más omega cuadrado L sub 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque los términos cruzados se eliminan y este término de acá nos da I por I, que es I al cuadrado, que es menos 1, multiplicado por este menos 1 que tenemos acá, nos da un positivo, omega cuadrado L sub 2 al cuadrado. Similarmente, esta parte superior nos va a dar lo siguiente. Va a tener I omega L sub 1 multiplicado por Z sub 2 al cuadrado más omega al cuadrado L sub 2 al cuadrado. Multiplicado por este término que tenemos acá, que es el omega cuadrado omega al... Sí, ese está correcto. Omega cuadrado, m cuadrado, z sub 2. Esencialmente eso es lo que nos está dando este término. Más este otro término, que en realidad es menos omega cubo, m cuadrado, L sub 2 multiplicado por una constante imaginaria. Ok, vamos a limpiar un poco este término y nos va a dar lo siguiente. Z1 igual a, pongamos todos los reales enfrente, omega cuadrado, m cuadrado, z sub 2 dividido entre omega cuadrado, L sub 2 al cuadrado. Más constante imaginaria y ponemos un paréntesis grande y decimos acá que tenemos omega L1 multiplicado por z sub 2 al cuadrado más omega cuadrado L sub 2 al cuadrado menos omega cubo, y ahí es donde viene este término de acá, m al cuadrado L sub 2. Y acá vemos que la constante imaginaria la hemos sacado acá afuera. Entonces acá tenemos el mismo denominador, z cuadrado sub 2 más omega cuadrado L sub 2 al cuadrado. Perfecto. Entonces esta es la respuesta o el resultado más general que podemos ver. Esencialmente ya poniendo todos los imaginarios en su sitio y viendo una parte real y una parte imaginaria. Ok, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a asumir un resultado que es derivado en otros sitios, que es esta definición de la magnetización. Es igual a L1 por L2, inductancia 1 por inductancia 2, raíz cuadrada. Lo cual implica que m al cuadrado
es igual a L1, L2. Y con este resultado podemos simplificar un poco nuestro resultado que teníamos acá previamente en términos de m. Específicamente, la parte real se convierte en omega cuadrado L1, L2 por z sub 2 dividido entre ese término, más y la constante imaginaria por esto. Y en el denominador vamos a tener el mismo denominador, z sub 2 cuadrado más omega cuadrado L sub 2 cuadrado. Y acá arriba vamos a tener omega L sub 1 z sub 2 más omega cuadrado L sub 2 al cuadrado menos omega cubo L sub 1 L sub 2 al cuadrado. Y este paréntesis lo cerramos de esta forma. Entonces acá lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra expresión acá en términos que no tienen nada que ver con la magnetización, pues incorporamos este resultado de la magnetización al cuadrado. Lo que esto nos permite es hacer esta consideración. Si es que omega al cuadrado, L al cuadrado, es mucho más grande que z sub 2 al cuadrado, entonces podemos llegar a este resultado de acá. Esencialmente lo que estamos diciendo es que esta parte del denominador va a ser sumamente más grande que esta. Entonces podemos sacar a esta parte de acá, z sub 2 al cuadrado, y solo quedarnos con la primera. Lo cual nos da z sub 1 es igual a omega cuadrado L1, L2, z sub 2, dividido, ahora solo escribimos la parte que predomina, omega al cuadrado, L sub 2 al cuadrado, más i multiplicado por, en el denominador otra vez, el término que predomina es el siguiente, es el único que escribimos, omega L sub 1, y acá lo que escribimos es solo el término que predomina, omega cuadrado L sub 2 al cuadrado, menos omega cubo L1, L2 al cuadrado. Ahora podemos hacer simplificaciones. Omega cuadrado sale con él. Este de acá cancela uno de estos de acá. Acá lo que tenemos es este omega cuadrado L sub 2 al cuadrado cancela. Y acá tenemos omega sub 2 que cancela con omega sub 3 y nos da un solo omega. L sub 2 al cuadrado cancela totalmente. En resumidas cuentas, lo que hemos obtenido es lo siguiente. Z1 igual a L sub 1 sobre L sub 2 Z2 más un término imaginario que es, hecho sea de paso, este de acá canceló con este y esta cosa que no está ahí, omega L sub 1 menos omega L sub 1. Claramente esto es 0. Entonces lo que tenemos acá nada más es este término inicial. Bien, lo que queremos hacer ahora es expresar todo esto en términos de número de rondas en nuestras bobinas, número de loops que tenemos ahí. Entonces para eso lo que vamos a hacer es vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver lo que la ecuación de Maxwell nos da para el flujo magnético en un loop. Esto de acá esencialmente nos puede dar que el MF es igual a menos n por la derivada del flujo dividido entre tiempo. Similarmente, el MF es igual a menos la inductancia, y esta es la definición de inductancia, dI por dt, lo cual tiene sentido. Cuando la corriente incrementa en función de tiempo, la inductancia genera un MF en la dirección opuesta. Estos dos términos de acá son iguales. Entonces lo que podemos decir es lo siguiente: n de phi
de phi de t es igual a L de I de t. El negativo se ha cancelado acá y tenemos esto de acá. Esto implica, podemos cancelar estos diferenciales en términos de tiempo y tenemos n de phi igual a L de I. O tenemos n de phi de I es igual a L. Este es un resultado que estábamos buscando. Bien. Ahora vamos a términos de inductancias mutuas o magnetizaciones que estábamos viendo al principio. Específicamente M21, que es la inductancia mutua de la bobina a bobina 2. M21 es igual a N2 de phi 21 de I sub 1. Es decir, la corriente 1 en el loop 1 está generando esta inductancia mutua. Y acá lo que tenemos es, usando el resultado previo, que teníamos d phi sobre di, M21 es igual a N2 multiplicado por L1 sobre N1. Similarmente, tenemos M12 siendo igual a N1 por d phi, en este caso 1,2 de I sub 2. La corriente I sub 2 es la que crea esto, y usando el resultado previo, como lo hicimos acá arriba, M12 es igual a N1 por L2 sobre N2. Y esto es inductancia mutua de la bobina 2 a bobina 1. Entonces podemos hacer esta igualdad. ¿Por qué? Porque tenemos una asunción que el acoplamiento entre las bobinas es igual con respecto a cualquiera de las dos bobinas. Entonces, si hacemos esta asunción, podemos llegar al siguiente resultado. N2 sobre N1 multiplicado por L1 igual a N1 sobre N2 multiplicado por L2. Lo cual implica que N2 al cuadrado sobre N1 al cuadrado es igual a L2 sobre L1. Si ahora regresamos a nuestro término intermedio que teníamos acá, entonces lo que tenemos es nuestro término en términos de L1 sobre L2. Pero esta expresión que acabamos de derivar nos da L2 sobre L1 en términos de número de loops en nuestra bobina. O L1 sobre L2 es igual a N1 sobre N2 cantidad al cuadrado. Entonces, como conclusión podemos ver que Z1 es igual a N1 sobre N2 cantidad al cuadrado multiplicado por Z2. Entonces, esta es la expresión que estábamos buscando desde el inicio y hemos empezado con análisis de circuito. Y lo que estamos viendo es que la relación entre impedancias de entrada y de salida de nuestro transformador dependen en el número de enlaces o loops en la etapa primaria y el número de enlaces o loops en la etapa secundaria. Específicamente la proporción de esos dos números elevada al cuadrado. Por ejemplo, en un transformador que tenemos podría ser 14 el número en la primaria y
2 el número de enlaces en la secundaria. 14 sobre 2 nos da 7. 7 elevado al cuadrado es 49. Entonces ahí es donde tenemos nuestro transformador de 49 a 1. Similarmente, la proporción N1 a N2 podría ser 8. 8 elevado al cuadrado nos daría un transformador de 64 por 1. Entonces, ahora hemos visto cómo obtenemos esta relación empezando con análisis de circuito. Eso concluye el video.